¿Qué tal, hermanos? Estamos en otro estudio más acerca de los dones espirituales y quiero decirles lo que sucedió. Bueno, la semana pasada el video que grabé estaba pues bastante largo, como 1 hora duraba. Entonces lo que hice fue dividirlo en 2 partes de 30 minutos aproximadamente cada uno. Entonces en esta ocasión voy a introducir esto para el segundo video. El primero pues empieza con la oración y continúa, ¿verdad? hasta donde lo corté. Lo corté donde acabábamos de ver los tres listados de dones de motivación, dones de ministerio y las manifestaciones de esos dones. Y les enseñé una hoja donde estaba si alguien tenía el don de motivación, pues de exhortación, por ejemplo, y lo ejercía a través de un ministerio de enseñanza en la iglesia, y luego las diferentes manifestaciones, ¿verdad?, que podía tener. Eso lo vimos en el video anterior. En este nuevo vamos a empezar en la segunda mitad. Empieza abruptamente así porque pues hice un corte solamente, pero empezamos otra sección de la misma enseñanza continuada, y va a ser de los ministerios en la iglesia. Hablando de los ministerios en la iglesia, cuando hablamos de eso la semana pasada, les dije que había a lo menos 3 de esos ministerios que ya hoy en día no se ejercía. El ministerio de milagros, de sanar y de lenguas, ¿verdad? Entonces eso vamos a iniciar a ver en este video, y es pues a unos 30 minutos hasta el final, ¿verdad? Y trae otras cosas, obviamente. Entonces ahí vamos a iniciar cuando después de la oración. Voy a orar ahorita por ese estudio, y ya está grabado en la segunda mitad del de la semana pasada, ¿ok? Pero vamos bien, vamos en continuo, ¿verdad? No se están perdiendo nada, no le corté nada, solamente le dividí en 2 partes un estudio que salió bastante largo. Entonces vamos a orar y enseguida se inicia con ese estudio. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Bendice a los hermanos que están siguiendo este estudio y que están pues tomándolo en serio y buscando descubrir cuál es su don de motivación. Bendice cada persona, bendice, Señor, los que lo escucharán algún día más tarde, y pues que puedan tener el curso completo de principio a fin en los videos que nos lleve darlo, de cómo obtener y cómo conocer el don primario, el don motivacional que uno tiene, que tú nos has dado, y también los dones secundarios, en qué porcentaje los tenemos en nuestra vida. Te damos gloria y honra, Señor, y te damos gracias por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos. En cuanto a los ministerios en la iglesia, pues notemos que son 3 los que no vemos hoy en día. Como veíamos, les decía, los de milagros, los dones de milagros, de sanar y de lenguas, ¿verdad? Y notemos que cada uno de estos 3 dones que ya no vemos en la iglesia, milagros, sanar y lenguas, tuvo una razón de ser en la iglesia primitiva que después dejó de ser necesaria. Vamos a hablar en primer lugar de los milagros y de sanar, ¿verdad? Ministerio de milagros y sanar. Allí me refiero a sanar, no como lo usé anteriormente, sanar espiritualmente, porque eso, ¿verdad? Dios sana espiritualmente, y todos, cada vez que venimos al templo, el Señor nos habla y sanamos.
y hay milagro en nuestra vida también a través de ello. Pero me refiero a milagros como cuando Pedro y Juan, ¿verdad? Hicieron que el cojo caminara. Milagros como lo que hizo el Señor Jesucristo, de un ciego de nacimiento volvió a ver, ¿verdad? Ese tipo de milagros y de sanidades. Eso es lo que ya no se ve hoy en día aquí en la iglesia, o en las iglesias, ¿verdad? Algunas pretenden que todavía se hacen esos tipos de milagros y sanidades, pero la verdad es que cuando se investiga a profundidad, ¿verdad? No con el emocionalismo que en ese momento una persona experimenta, sino ya con objetividad, pues se da cuenta de que no hay tal milagro, ¿verdad? Que no hay tal sanidad. Entonces vamos a hablar de esos dos en lo que resta de este estudio. ¿Por qué ya no existen en la iglesia en la actualidad los milagros y sanar? Bueno, dos razones. Primero, porque esas eran las credenciales del Mesías. ¿A qué me refiero con credenciales del Mesías? Quiero decir que si alguien pretendía ser el Mesías y decía yo soy el Mesías, no solamente con decirlo se iba a aceptar, sino que la Biblia decía ahí que el que dijera que era el Mesías tenía que tener o hacer milagros y sanidades. Y por eso esas eran las credenciales o lo que lo acreditaba como Mesías, ¿sí? Entonces, y esas, el hacer milagros y el sanar, pues el Mesías, el Señor Jesucristo, que Él era el Mesías, presentaba esas credenciales, hacía milagros y sanaba. Entonces vamos a Lucas capítulo 7, versos 18 al 22. Ok, les leo Lucas 7, 18 al 22. Dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Noten, discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista a estas alturas estaba en la cárcel, encarcelado por Herodes, y allí, ¿verdad? Los discípulos de Juan le dijeron que Jesús pues hacía estas cosas, que andaba predicando que él era el Mesías, todo eso. Y dice, continúa la escritura, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Sí? Noten, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan en la cárcel, solitario, sufriendo, ¿verdad? Pensó, bueno, a lo mejor no era el Mesías, aquel que bauticé, a lo mejor no era, ¿verdad? Vio todo, pero las condiciones de la cárcel y todo lo que pasó, era un hombre solamente, el Espíritu Santo no vivía dentro de él, todavía no descendía el Espíritu Santo. Entonces vinieron dudas a su mente y mandó preguntarle a Jesús con 2 de sus discípulos, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En otras palabras, eres el Mesías. Dice la escritura, cuando pues los hombres vinieron a él, o sea a Jesucristo, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? La respuesta de Jesús es singular. Él pudo simplemente haberles dicho con su boca, sí, díganle que yo soy el Mesías y despacharnos. Pero no hace eso Jesús. ¿Qué es lo que hace? Dice la misma escritura. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, ¿sí? Milagros y sanidades. Y luego dice, y respondiendo Jesús les dijo, o sea, los discípulos de Juan, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Sí? En otras palabras, Jesús presentó sus credenciales. Los discípulos de Juan le preguntaron, Juan dice, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Entonces él hace sanidades, ¿verdad? Y autentica su mensaje de que él era el Mesías. Y luego les dice, vayan y díganle lo que vieron y oyeron. Y con eso pues le estaba respondiendo a Juan, sí, yo soy el Mesías porque estas son mis credenciales, sanar. Note también el capítulo 10 del libro de los Hechos. En Hechos capítulo 10, versos 37 y 38. Hechos 10, 37 y 38. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí? La Escritura nos dice que en Efesios, no me acuerdo si es Efesios Filipenses, pero dice que Jesucristo, estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice, de sí mismo, viniendo a ser siervo y muriendo en la cruz del Calvario. Déjenme ver si les encuentro ese pasaje. Lo estudiamos ahora en la escuela dominical pasada. Está en Efesios o Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 2, versos 6 en adelante. Dice, el cual, está hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero dice que cuando vino al mundo no estimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, se quitó sus poderes de Dios, vino a ser solamente un hombre perfecto, sin pecado, ¿verdad? Pero sin los poderes de Dios. Y todo lo que hizo en su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo, los milagros y las sanidades y todo ello, fue en el poder del Espíritu Santo. Es lo que nos dice Hechos 10, 37 y 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Sí? Porque Dios estaba con él. Entonces, esas eran las credenciales del Mesías. Entonces estamos viendo por qué no hay ya milagros y sanidades en la iglesia de hoy en día. Primero dije porque eran las credenciales del Mesías, exclusivamente de él, ¿sí? Como credenciales de un Mesías. Segundo, la segunda razón es porque los milagros y las sanidades sirvieron para autenticar el mensaje del Evangelio de la iglesia primitiva, antes que tuviesen el mensaje de la palabra escrita, que es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Cuando muere el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y asciende a los cielos, no había nada escrito, nada, no había Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ningún evangelio, ninguna de las epístolas, nada, no había. Tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, a medida que se fue dando el Nuevo Testamento, esos milagros y sanidades sirvieron para autenticar el mensaje del Evangelio de la iglesia primitiva antes que se tuviese el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ver varias citas. Vamos a Hechos capítulo 3. Voy a buscar aquí en mi Biblia. Hechos capítulo 3, versículo 1.
Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, curación de un cojo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, noten, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Sí, y luego viene, pues no les voy a leer todo el capítulo, pero cuestionaron, ¿verdad?, los apóstoles, y dice en el verso 12, les leo eso nada más. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y luego les predica el mensaje, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, les habla de Jesucristo, les habla de que mataron al autor de la vida en el verso 15, y les dice en el verso 16 que por causa de Jesucristo, por la causa de Cristo, este hombre cojo volvió a andar. Y luego en el 17 los exhorta, ¿verdad? Sé que lo hiciste por ignorancia. En el verso 19 los llama arrepentimiento, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, ¿verdad? Y les predica la palabra. Entonces ellos tenían un mensaje que dar y lo autenticaban con sanidades y milagros, ¿verdad? Para decir, es auténtico lo que les estamos diciendo. Jesucristo no solamente murió en la cruz del Calvario, pero resucitó, no quedó en la tumba, y una prueba de ello es que a través de la fe en Jesucristo este hombre ahora está sano. Entonces lo segundo era para autenticar el mensaje del Evangelio. Vamos viendo capítulo 4 del libro de los Hechos, versos 29 y 30. Dice Hechos 4, 29 y 30, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Autenticar el mensaje, ¿sí? Capítulo 5, de ahí mismo de Hechos, versos 15 y 16. Dice así, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Okay? Entonces los apóstoles sanaban, tenían ese don, ¿verdad? Ese privilegio de sanar, pero sanar y hacer milagros la iglesia primitiva, para autenticar el mensaje que estaban predicando. ¿Okay? Entonces ya hablamos de sanidades y los milagros y sanar como ministerios en la iglesia. ¿Qué acerca del don de lenguas? Porque también está listado allí en 1 Corintios 12 las lenguas. Bueno, en cuanto a las lenguas, ¿verdad? Vamos viendo 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, pero ahora va a ser el capítulo 14. 1 Corintios 14. Y los versos 21 al 23. ¿Ok? 21 al 23. Dice,
En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y voy a ir explicando mucho más sobre las lenguas. Es nada más el inicio, ¿verdad? Para que usted tenga una base bíblica de por qué ya no existen el don de lenguas como lo quieren manejar hoy en día algunas personas o iglesias. Ni tampoco hay el don o el ministerio de milagros y sanidades como algunos falsos quieren usarlo hoy en día también. Eso no quiere decir que el Señor Jesucristo nos sane físicamente y espiritualmente a gentes, ¿verdad? Pero nunca hoy en día lo hace a través de una persona específica, ¿verdad? Una persona que diga: yo tengo el don de sanidad, y hace campañas y ¿verdad? Bueno, se viste de blanco y tiene su jet privado y algunos van a saber de quién estoy hablando, y como él hay otros más, ¿verdad? Que se dicen que tienen don de sanidad. No, Dios sana a través de la iglesia y de la oración. Y lo hemos visto en nuestra iglesia y lo hemos visto en otras iglesias y en otros hermanos, y usted lo ha visto quizá en su familia, ¿verdad? Dios sana y Dios hace milagros. Pero no podemos decir porque el hermano fulano me tocó y oró por mí, él me sanó, o Dios me sanó a través de él, ¿no? Dios sana y hace milagros a través de la oración conjunta de la iglesia, de los creyentes, ¿verdad? Accediendo a una petición de muchos creyentes. No hay alguien que tenga el don de la sanidad o los milagros. En cuanto a las lenguas, pues notemos que las lenguas, en la ley dice, está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Está hablando de Israel, de los israelitas, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y luego dice, por eso, así, el verso 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. No a los creyentes. No es para los creyentes el que, ¿verdad? Que Dios, hoy en día usan las lenguas y dicen: es que Dios me dio un mensaje, y dan una jerigonza ahí de cosas que no se entienden. Como la mujer esta, ella no clamaba que era un don de Dios, pero que hablaba con los alienígenas, ¿se acuerdan? Causó más risa que otra cosa. Ya ahorita ya no aparece, ¿verdad? Que el lenguaje alienígena que tenía, y hablaba tonterías ahí. Así, ¿verdad? El que tiene el don de lenguas. Y luego muchas veces él mismo interpreta: es que Dios dice a través de esto tal y tal mensaje. Pues no es a los creyentes, es a los incrédulos, y no es una jerizgonza, ¿verdad?, de palabras, como vamos a ver más adelante en otros estudios. No a los incrédulos, sino pero la profecía dice: no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía, como les expliqué antes, es el mensaje predicado de la palabra de Dios. Es profecía porque está uno profetizando, ¿sí? Profetiza uno. Le dice uno a la gente un mensaje, por ejemplo: vienen días cuando un hombre se va a manifestar aquí en la tierra y va a pretender ser el Mesías. Y lo que va a ser realmente es ser el anticristo, y va a formar un gobierno mundial. Eso está en el futuro, próximo quizá, pero futuro. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo yo como pastor puedo decir estas cosas? Estoy profetizando.
Sí, estoy profetizando, pero estoy profetizando basado en la palabra de Dios, porque el libro de Apocalipsis, en tal pasaje, en tal versículo, ¿verdad?, habla del anticristo, habla del gobierno mundial. No es porque soñé, ¿verdad?, o Dios me dijo, ya, eso ya no existe. Existió antes. Bueno, voy a darles, para terminar, vamos a llegar hasta ahí, no pude llegar al final de todo el estudio hoy, pero miren, en cuanto a, vamos a Hebreos, el libro de los Hebreos, en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí está hablando el versículo 1 de las maneras múltiples que Dios habló a profetas en el Antiguo Testamento. A algunos les habló en sueños, a otros Dios, el ángel de Jehová se apareció y les habló. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, ¿verdad? A través de sueños, a través de palabras, a través de revelación, Dios habló muchas maneras, pero dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, y el mensaje de Jesucristo está contenido en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en la iglesia, desde Mateo hasta Apocalipsis. Una vez que se concluye el libro de Apocalipsis y se cierra el canon, y de eso puedo hablarles mucho más, el canon, ¿verdad?, se hizo mucho tiempo después, pero los creyentes ya sabían cuáles eran los libros o cuáles eran las epístolas, las cartas que eran y las recibían como palabra de Dios. Entonces, lo que Dios habló, ahora lo habla a través del Hijo. Ya no hay revelaciones de una persona en particular, de un profeta en particular que diga, Dios me habló, Dios me dijo, anoche en un sueño, ¿verdad? O hay gente ridícula que está predicando, se ve en televisión, a lo menos hace tiempo yo veía eso, no sé si todavía existe, y están con el micrófono aquí predicando y luego dice, un momento, y hacen así, dice, Dios me acaba de decir, por favor, esa es una blasfemia lo que están haciendo, ¿verdad? La profecía es basada en la palabra de Dios. Si no dijeren en cuanto a esto, dice, no les ha amanecido, ¿verdad? Entonces por eso habla de que la profecía es, dice aquí en Hechos, ¿verdad? Decía que la profecía en Corintios, no me acuerdo que leímos último, la profecía era para los hermanos, para los creyentes, no para los incrédulos, porque es la predicación de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, hasta ahí ya me pasé de tiempo, vamos a dejar hasta ahí y voy a traerles lo siguiente, les voy a dar la tarea que les dije en principio y luego les voy a traer un mensaje sobre las lenguas, ¿verdad? ¿Saben qué? Les voy a dar el estudio de una vez, más bien esta tarea. Miren, hablamos de los dones espirituales, ¿verdad? Y de el don de motivación, que sería profetizar, servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir o misericordia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se usan en una reunión? Vamos a suponer que alguien tira por accidente el plato que contiene un pavo, un día de acción de gracias, y están varios creyentes reunidos de la iglesia y van a traer el pavo, y el que lo trae se tropieza y lo tira, ¿verdad? Se cae, lo trae en una bandeja y se tira. Entonces, ¿qué le pondrían ustedes a esto? A ver, aquí está, mira, ahí esa persona tiró el pavo en el suelo,
Ahí están los creyentes en una mesa y dicen lo siguiente. Déjenme, aquí tengo 2 hojas, entonces les voy diciendo. Uno de ellos, ustedes le van a poner aquí arriba, en cada nubecita, ¿quién cree que dijo eso? ¿Quién, o sea, qué persona que tiene qué don? ¿Verdad? ¿Qué don de motivación? El primero dice, esto es lo que sucede cuando no tienes cuidado. ¿Quién diría eso? ¿Quién podría decir eso si tiene X don? ¿Verdad? ¿Quién? Luego la siguiente nubecita aquí, otro dice, permíteme ayudarte a limpiar. ¿Qué don tendría esta persona que dijo eso? ¿Qué don de motivación? Tercero, otra persona dice, la razón que se cayó es porque estaba más pesado de un lado que del otro, ¿no? Entonces, ¿quién diría eso? Aquí apúntelo, ¿quién diría eso? El siguiente dice, otra persona dice, la próxima vez sírvanos el postre con el alimento. La próxima vez sírvanos el postre con el alimento. ¿Quién diría eso? Aquí está otra nubecita y a ver, creo que aquí sí. La próxima vez sírvanos el postre con el alimento. Luego es la última, no es que no les indique ahí. Esta nubecita dice, yo podría comprar otro postre. ¿Quién diría eso? ¿Qué don tendría que tener para decir eso? Y luego vienen los otros, a ver si puedo aquí. Aquí, esta otra nubecita, la persona dice, no te sientas mal, le pasa a todos. ¿Sí? ¿Quién, con qué don para decir eso? Luego, bueno, están otro, aquí abajo, dice, le ordena a diferente gente, le dice, Pedro, trae el mapeador, María, por favor, tú levántalo, y Josefina, ayúdame a preparar otro postre. ¿Sí? Son 7 personas que de una misma situación, se cayó el pavo, se cayó el postre, ¿verdad? Alguien lo tiró, tienen diferentes perspectivas, pero es porque tienen diferentes dones. Y cada uno ve, ¿verdad?, la parte que su don le hace ver y decir lo que su don motivacional le hace decir. Entonces, la próxima semana trate de ver, de escribir ahí quién diría qué frase, acomodar los dones motivacionales en cada frase. Y la próxima semana vamos a iniciar con esto. Les voy a decir quiénes son los que dirían esto según su don motivacional. ¿Okay? Muy bien, hasta ahí, hermanos, ya me pasé, disculpen de tiempo, y espero les haya servido y que pues lo puedan aquilatar, asimilar y tener en cuenta. Dios me los bendiga, que estén bien.